Ministro Ninoboa, el mes pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de cobarde a Raúl Sendic porque había puesto en duda que hubiese intervención, injerencia de Estados Unidos en ese país. La reacción que tuvo la Cancillería uruguaya pareció un gesto de revisionismo del nuevo gobierno con respecto a la administración Mujica en cuanto a justamente ese tema, la relación con Caracas. De hecho, la oposición aplaudió el gesto, aplaudió la decisión de citar al embajador Chirino para manifestarle la contrariedad y la disconformidad. Le pregunto, ¿cuál es su visión, cuál es la visión de este gobierno sobre el escenario interno en Venezuela? Y es una visión preocupante desde algunos puntos de vista, ¿no? Primero es preocupante porque hay algunas actitudes unilaterales del gobierno de Estados Unidos que la verdad es que son bastante torpes. Haber declarado a Venezuela como un enemigo extraordinario, una amenaza extraordinaria para los intereses americanos, me parece que es un exceso a todas luces. Eso se podría haber hecho de una manera administrativa, porque al fin y al cabo cada país tiene el derecho de decir quién entra y quién sale de ese país, y si hubieran querido sancionar a 7 funcionarios, no era necesario haber hecho la declaración que hicieron, aunque el gobierno americano aduce que para hacer lo que hicieron tenían que justamente declarar hacer esa declaración, que la han hecho con muchísimos países además, ¿no? Desde ese punto de vista es preocupante esa relación de tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela para la zona de paz más grande del mundo, que es el hemisferio, toda América. Pero mi pregunta apuntaba a cómo se analiza el panorama interno. Ahora voy a eso. Desde el punto de vista del panorama interno, a nosotros, por supuesto, que vemos con cierta preocupación, con mucha preocupación, algunos acontecimientos que suceden en ese país y que no condicen con a ver si lo explico, si lo defino correctamente, que no condicen con la excelencia democrática, digamos, ¿no? En Uruguay sería impensable que un día un gobierno se hubiera llevado a un intendente de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta poco menos y a los empujones. Aquí eso se lo dijimos a la canciller venezolana y al propio embajador. Acá lo que se hace es, si hay algún problema con la justicia, se lo cita a un juzgado y va y se declara y se cumplen con las garantías del debido proceso. Y la prisión de opositores es un tema preocupante, por cierto, para fortalecer ese clima de democracia que tiene que haber en América Latina y en América del Sur específicamente, tiene estas cosas generan mucha preocupación. Lo que está ocurriendo adentro de Venezuela no es solamente el arresto de opositores en condiciones irregulares. Sí, proliferan las denuncias a propósito de torturas y malos tratos a sí. militantes de oposición. Hay un detalle detalle muy escalofriante en un informe de Amnistía Internacional del 24 del mes pasado, ¿no? Sí. El informe se titula Venezuela, los rostros de la impunidad. Sí, bueno, esa autorización que hay para reprimir manifestaciones con armas de fuego es un exceso a todas luces. Pero sí, eso en cuanto a lo que ocurre en la calle, pero después lo que ocurre en los centros de detención, ¿no? Sí. Está el testimonio, por ejemplo, de Juan Manuel Carrasco, un estudiante de 21 años. Nos pusieron en posición fetal, arrodillados, y nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni porque rezáramos al maldito Dios nos iba a salvar, que ese era nuestro último día, etcétera. Y eso es enormemente preocupante, por cierto. Es enormemente preocupante, porque sobre todo para un país que vivió las mismas condiciones que están viviendo parte de los venezolanos ahora, hace 30 años, o más de 30 años, y tuvimos que salir al mundo a pedir ayuda, porque los derechos humanos es la única materia en la cual el argumento de la no injerencia en los asuntos internos de los países no es válido. Los derechos humanos se defienden todos, en todas partes del mundo. Y el Uruguay hizo advertencias y tomó posición sobre esas cosas, sobre esos temas en la cumbre de UNASUR. Bueno, y ahí iba yo con mi próxima pregunta, porque a partir de algunos comentarios que usted había formulado, no tan detallados como estos que acaba de realizar,
pero sobre todo a partir de gestos como la convocatoria al embajador Chirino a raíz de los dichos de Maduro sobre Sendik. La oposición, acá en nuestro país, tenía la expectativa de que en la cumbre de la UNASUR, donde se iba a tratar el caso Venezuela, Uruguay, que ejerce la presidencia pro tempore, jugara fuerte. Sin embargo, cuando se conocieron las resoluciones de esa reunión, tanto blancos como colorados como el Partido Independiente se declararon frustrados, protestaron por el tenor, por el alcance de las resoluciones. ¿Cómo responde usted? Yo creo que no leyeron los dos comunicados adecuadamente, porque hubo dos comunicados. Un comunicado contra las medidas adoptadas por Estados Unidos y un comunicado donde en los 4 párrafos del comunicado, en 3 se habla de la preocupación de la UNASUR por el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Está ahí bien claro. En la discusión se llegó a pedir a Venezuela que dejara entrar a la Cruz Roja en las cárceles para que hicieran un informe. Eso en la discusión. Eso en la discusión. Pero no los en el texto. Claro, pero los documentos son de consenso. Entonces no es la posición del Uruguay, es la posición que se logró entre 12 países de América del Sur. Quizás no es la posición. Venezuela no quería poner nada sobre las elecciones parlamentarias. Y nosotros dijimos que si no poníamos eso, no había consenso para eso tampoco. Leo el texto de esa declaración. Dice, los Estados miembros de UNASUR renovaron el mandato contenido en la resolución 02-2014 de la Comisión de Cancilleres para seguir acompañando con el apoyo de la Secretaría General el más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Primera mención. Después dice, los Estados miembros de UNASUR expresan que la situación interna en Venezuela debe ser resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la Constitución venezolana. Y por último, los Estados miembros de UNASUR manifiestan su apoyo para la celebración de las próximas elecciones parlamentarias, convencidos de la importancia del mantenimiento del orden constitucional, así como de la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, principios fundamentales de UNASUR. Segunda mención. Está bien, se tocan estos temas, pero no frontalmente. No hay, por ejemplo, una denuncia, no hay un reclamo, como sí se le hace a Estados Unidos a propósito de las medidas que tomó contra Y a Estados Unidos lo que se le pide es que las derogue. Es como se le pidieron pero al durante gobierno de 50 Venezuela años no a se le Cuba. pide expresamente que, por ejemplo, a trate bien Venezuela a los se le detenidos pide. de la oposición. Claro, bueno, pero eso lo que pasa es que hasta que nosotros no tengamos yo por lo menos no tenemos un informe detallado de lo que está sucediendo en las cárceles venezolanas, como dijo el vicepresidente, no nos consta. Entonces, por eso es que pedimos que la Cruz Roja Internacional entre en las cárceles de Venezuela y elabore un informe sobre la situación de los detenidos. Eso se pidió dentro de la reunión. Eso se pidió dentro de la reunión. ¿Y qué respuesta hubo? ¿Qué va a pasar? Y bueno, y seguiremos insistiendo. No hubo ninguna respuesta, obviamente. El silencio fue la respuesta, pero seguiremos insistiendo sobre eso. ¿Qué quiere decir que seguiremos insistiendo? Usted, como representante del país que ejerce la presidencia pro tempore, ¿qué hará? Y bueno, nosotros estamos trabajando en varios temas a la vez, ¿no? Obviamente. Lo que esperamos es que ya lo discutimos esto en la OEA, de vuelta, hace 15 días. Hubo una sesión especial de los cancilleres para tratar el tema de Venezuela. Estados Unidos tuvo una actitud allí que en cierto modo pidió hasta casi unas disculpas por lo que había sucedido, que no quiere una actitud confrontativa con Venezuela. Y ahí va a jugar un papel importante, me parece, la OEA también, no solo UNASUR, porque en UNASUR no está Estados Unidos. Entonces, para que haya una adecuada clarificación de los temas, tienen que estar todos los países involucrados, y Estados Unidos es uno de ellos. Si hubiera estado Estados Unidos en UNASUR, no había consenso para sacar ninguna declaración de este tipo. Entonces, la presidencia pro tempore de la UNASUR va a jugar un rol activo en coordinación con el secretario general, Ernesto Samper, y seguiremos el tema muy de cerca. Los cancilleres siguen trabajando, se les renovó el mandato, están yendo allá, están analizando la situación y nos informarán a su debido momento.